Muy buenas tardes, aquí les habla Matías Benítez, comenzando con esta nueva audición de la radio de la agencia informativa Caliyuga. En esta transmisión vamos a tratar específicamente el tema, porque evidentemente es algo que sigue repercutiendo ya a nivel mundial con respecto a la película Blasfema que ha salido a la luz la semana pasada y ha causado todo tipo de ira en el mundo islámico. Ahora, al parecer, se ve que esta civilización moderna que se encuentra en guerra con el Islam ha decidido realizar nuevas provocaciones con unas caricaturas de un mal gusto desagradable y absolutamente blasfemas, como las acontecidas en Francia. Y repetimos, hablamos de civilización moderna porque nosotros consideramos que no es Occidente y Oriente quienes están peleando, que no es una guerra entre naciones, entre países, entre etnias, es una guerra acerca de la cosmovisión del mundo, la cosmovisión tradicional y la cosmovisión moderna. Y ahora estamos nuevamente viendo cómo esta cosmovisión moderna ataca nuevamente a la civilización tradicional y específicamente al Islam, que es quien hoy está a la vanguardia de esa lucha. Aquí ha vuelto Marcos, así que con él les doy. Bueno, estimados oyentes, un saludo muy afectuoso. Estamos en el programa número 12, lo cual es un signo interesante, porque quiere decir que tenemos una cierta continuidad. A pesar de que en algún momento tenemos que hacer ciertas pausas, en gran medida debido a la tarea periodística que estamos efectuando. La vez pasada yo les comenté lo que hicimos en Brasil, ese viaje, y de paso, bueno, aprovecho para decirles que tenemos prevista un viaje al viejo continente, porque es muy importante conocer en vivo lo que está sucediendo allá. Yo quiero darles dos signos significativos. Vamos a hablar, por supuesto, del tema de las caricaturas islámicas. Yo no diría caricaturas, o sea, de las blasfemias en contra de la religión islámica, que es una blasfemia y un ataque en contra de toda religión, no solamente en contra del Islam. Pero en Europa nos interesa viajar especialmente porque se está profundizando el proceso de descomposición del continente europeo. Yo quiero mencionar dos hechos inmediatos, recientes, que han acontecido. En el día de hoy, en nuestra amada España, nosotros siempre recordamos la España de Franco, que fue el último intento tardío de querer mantener de pie todavía una unidad espiritual. La España hoy de Franco, hoy lamentablemente sumida en el caos más miserable, hoy se encuentra prácticamente a los pies de la escisión, del separatismo, porque la región de Cataluña está dispuesta ya abiertamente a declarar su independencia. Y el argumento no es muy diferente del que sustenta, por ejemplo, un grupo muy afín, pero en Italia, la Liga del Norte, sosteniendo que como se trata de una provincia rica, por lo tanto pueden vivir con los propios recursos, sin necesidad de estar manteniendo los demás. La patria, señores, es una gran familia. No podemos nosotros resignar la responsabilidad que tenemos hacia los sectores más pobres y carenciados, de la misma manera que nosotros no dejaríamos nunca a un hijo menor de edad en la calle o un hijo discapacitado, no le brindáramos atención a un enfermo. Son todas partes integrantes. La nación es una gran familia, es una unidad de destino que nos tiene que agrupar y aunar a todos. Y el otro tema, bueno, ya entra dentro de lo grotesco, lo que está pasando en Italia. Quizás no hayan prestado atención de esta tremenda corrupción
que comenzó primero con Berlusconi, con esas festicholas del Bunga Bunga que lo hicieron tan famoso, al amigo Berlusca, y después la Liga del Norte. Resulta que, claro, los italianos no sabían que el dinero destinado a los partidos iba para pagarle los estudios al hijo del señor Bossi, o las amantes, o los amantes que tenía la subjefa de ese movimiento. O sea, ese partido separatista, además de disgregar la nación italiana de manera vergonzante, también era corrupto, como cualquier otro partido. Y ahora, bueno, nos hemos enterado de otro escándalo, pero ya regional. En la región del Lacio, en donde está la ciudad de Roma, resulta que los políticos se dedicaban a hacer bacanales, festicholas públicas, se disfrazaban y gastaban fortunas. Y esto en un momento en el cual la nación italiana se encuentra, como toda Europa, en una situación de crisis arrolladora. Ahora, yo quiero acá mencionar lo siguiente, que todo esto no está desvinculado del tema que a nosotros nos interesa acá, que es el problema de estas grandes movilizaciones que se están desarrollando en todo el mundo islámico, relativas a la problemática de una película que, como nosotros mencionamos en la audición pasada, una película efectuada en los Estados Unidos, difundida abiertamente por medios masivos de difusión como el Internet, el YouTube, el Google y todos los grandes buscadores. Cualquier persona hoy puede ver esa película, en donde se exhiben situaciones obscenas relativas al principal profeta o al profeta de la religión islámica, Mahoma, mostrándolo en poses aberrantes, practicando un tipo de sexualidad libidinosa, inclusive vinculándolo hasta con actitudes homosexuales, toda una serie de agravios gratuitos, pero que yo pienso que en última instancia tienen una intencionalidad. Fíjense ustedes lo curioso, ¿no? Porque cualquiera podría decir hoy en día que esto es algo hecho por alguien en particular y que obviamente, bueno, no se podría, cualquiera podría decir, no se puede inculpar a la sociedad norteamericana por esta película, pero se puede inculpar a la sociedad norteamericana por no prohibir la difusión de esta cinta. Porque acá hay algo interesante. Acá el materialismo moderno es nefasto y siniestro en esta problemática religiosa, en esta problemática espiritual, porque el hombre moderno niega la dimensión espiritual. Entonces, así como nosotros nunca diríamos que, por ejemplo, no hay que prevenir, no hay que evitar que se envenenen las aguas de una ciudad, nosotros condenaríamos y trataríamos de evitar cuando nos enteramos que hay una persona que quiere difundir una cierta enfermedad, entonces se lo pone en cuarentena a esa persona a fin de que no difunda esa enfermedad. Nosotros no mandaríamos, por ejemplo, a un hijo nuestro a un jardín de infantes en donde el maestro jardinero fuera un sátiro, por ejemplo, no lo haríamos nunca. Sin embargo, esta sociedad que niega la realidad espiritual considera que si una persona difunde una serie de agravios hacia la religión, dice el ministro de Cultura de Francia, y bueno, esta persona, una vez que lo hace, puede ser sancionada por la ley, se lo puede denunciar, se lo puede llevar a la justicia, pero nosotros consideramos que la función del Estado tiene que ser la de prevenir el delito. Lógicamente, ellos consideran que no existe la realidad espiritual, entonces, para ellos no es delito estar difundiendo una serie de blasfemias, de profanaciones y de agravios. Para ellos no es delito, entonces, y por otro lado, yo quiero llegar a lo siguiente, aún suponiendo que se efectuaran tales denuncias, ¿qué sucedería? Y bueno, es la libertad de expresión. Esta persona se ha expresado simplemente, no se la condenaría. Yo quiero ir a este detalle interesante. En la muestra de cine de Venecia,
se exhibió una película, nos hacía notar el otro día un amigo de Salta, nos mandó una comunicación, el amigo Jorge Camacho de Salta, nos mandó una comunicación en donde nos relataba que en la muestra de cine de Venecia se exhibió una película donde apareció una monja que se masturbaba con un crucifijo, ¿no? Bueno, hubo, digamos así, manifestaciones en contra de eso, no, hubo denuncias judiciales. ¿Y cuál fue la consecuencia de tales denuncias judiciales? Nada, absolutamente. O sea, esta persona simplemente alegó que estaba realizando una expresión artística. El arte se ha convertido hoy en día en una coartada utilizada especialmente para agraviar la fe religiosa de los pueblos. Por eso yo insisto que este problema no es solamente del Islam, es un problema de todas las religiones. Ahora, alguien se preguntaría, ¿por qué atacan a las religiones? ¿Por qué atacan el sentimiento religioso del pueblo? ¿Esto es una cosa gratuita? ¿Es algo que sucede así porque sí? Simplemente es una manifestación de la libertad de expresión del hombre, que en realidad aclaremos inmediatamente que esto no es libertad, es libertinaje, porque un ser libre es un ser en el cual funcionan armoniosamente todas sus dimensiones, tanto la material como la espiritual, el cuerpo y el espíritu. Esto se hace porque obviamente el capitalismo necesita seres humanos que piensan exclusivamente en función de cosas materiales, de consumo, de materialismos, de máquinas, de comprar, vender. Eso es lo que necesitan. Entonces, ahogando la función espiritual en el hombre, que en el pueblo se manifiesta a través de la religión, porque la religión es el lenguaje espiritual del pueblo, a nosotros, no nos, desde ya, las personas que tenemos una cierta formación, no nos vamos a sentir modificados simplemente porque aparezca una, digamos así, una blasfemia o aparezca una caricatura, pero el pueblo sí es modificado porque se agravia, se pone en un plano de banalidad y de superficialidad el elemento propiamente sagrado. Entonces, esa es la función principal de todo esto, o sea, se ataca en función de pervertir y se pervierte en función de generar un materialismo desaforado, extremo y sin límite. ¿Tú querías opinar algo, Matías? Bueno, yo lo que quería agregar es, por ejemplo, uno recuerda cómo el Ayatollah Khomeini hablaba de que Estados Unidos es el gran Satán, y cómo también después Bin Laden hablaba de que ese es el país de Satanás desde donde difunde su porquería por todo el mundo. Entonces, yo lo que quiero recordar es, y esto a lo largo de la historia pasa desde 1717, con la masonería especulativa, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, es que ese mismo poder oculto, del que tanto habla Malinsky en su fenomenal obra La Guerra Oculta, ese poder oculto que es oscuro, satánico, necesita primero una coartada, una antitradición. Por eso se puede ver en el billete del dólar el signo masónico de la pirámide con el ojo y el Novus Ordo Seclorum, nuevo orden secular. ¿Por qué? Ellos necesitan una contrarreligión, que es oscura y diabólica. Para esa contrarreligión justamente lo que necesitan es secularizar, porque ellos, por lo que nosotros consideramos sagrado, ellos sienten un espanto, un miedo, por eso necesitan ridiculizarlo. Y esto va más allá de diferencias confesionales. Fijémonos siempre en la difusión cultural en el mundo, toda la usina generadora de basura, que hoy en día en Argentina nos afecta demasiado porque se copia todo lo de Estados Unidos. El hombre común argentino de clase media copia todo lo de Estados Unidos e Inglaterra, absolutamente traicionando su herencia hispana e indoamericana. Entonces, ellos ridiculizan mediante Hollywood, mediante sus banqueros y medios de comunicación en Nueva York, ridiculizan. Entonces al pueblo lo van trayendo hacia esas nuevas formas, si se puede decir, espirituales, que son oscuras, el famoso New Age, que es verdaderamente, si uno lo estudia, algo que es absolutamente oscuro, y con la democracia engañan. Fíjense que los países
que se dicen democráticos tienen unas oligarquías que son impenetrables, porque esas mismas organizaciones son sumamente elitistas. Entonces la democracia, y de ahí está el engaño, es siempre el pueblo elige quién quiere que sea el gobernante, pero el gobernante no está subordinado al pueblo, está subordinado a ese poder. Sí, es cierto lo que tú dices. Hay un odio especial hacia todo lo que sea espiritual y sagrado. Y esto viene de lejos. O sea, en nuestra misma historia tenemos esta actitud liberal, materialista, masónica, como tú has dicho, porque la masonería fue el instrumento en su momento de Inglaterra para controlar el mundo y para diseminar todas sus herejías, todo su materialismo. Y fíjense que un autor masón que hemos tenido acá en la Argentina, que ha sido el que inspiró nuestra constitución liberal, el famoso grado 33, Juan Bautista Alberdi, amigo y enemigo al mismo tiempo, pero eran, digamos así, hermanos en discordia, de Sarmiento, en su obra Las Bases, que es la obra que inspira nuestra Constitución Nacional, explica claramente que el gran enemigo que tiene la Argentina para el desarrollo es el monje. Dice, España, ¿qué nos ha traído? Dice, monjes. Dice, si hubiéramos tenido la colonización norteamericana, hubiéramos tenido ingenieros, o sea, personas que estimulan el trabajo, la producción. Y a su vez, y esto también lo decía Sarmiento, junto con el monje, que es un contemplativo, que no produce, porque se dedica simplemente a contemplar, está el gaucho, que es el autóctono, el originario del país, que no es productivo como el yanqui. Dice, ¿cuándo tendremos el yanqui argentino? Decía Alberdi, copiándolo en esto a Sarmiento. Porque el yanqui vive en función del trabajo, vive en función de la producción. En cambio, el gaucho es una persona contemplativa. Le resultaba muy molesto a Sarmiento el tiempo que malgastaba el gaucho en enhebrar un lazo, por ejemplo. Decía, ¿cuántos lazos se podrían haber hecho si hubiera estado un yanqui, con sus máquinas, con su tecnología avanzada? Pero en realidad había un sentido distinto del trabajo, porque el gaucho era medieval, el gaucho sentía en lo que hacía de alguna manera como la proyección de sí mismo, de su propia espiritualidad en la obra. Ahora, este ataque que nuestra sociedad argentina ya desde lejos se hace hacia el monje, hacia el gaucho, hacia la herencia hispánica, la moralización de lo inglés, de los yanquis, promovido por la masonería específicamente, bueno, hoy tiene su correlato en todos estos ataques que ha sufrido la Iglesia Católica, especialmente a través de sus sacerdotes, que constantemente se está enfatizando de que son pervertidos sexuales. Porque ¿qué es lo que se quiere hacer? Claro, habrá casos de sacerdotes pervertidos sexuales, como se da en todas las religiones, pero el tema es que se pone el acento en aquellos que son pervertidos y no en la inmensa mayoría que no lo es. Y la finalidad de todo esto, ¿qué es? Es mostrar que son seres como cualquier otro, o sea que no hay jerarquías en la naturaleza, no hay seres volcados hacia la espiritualidad. En última instancia el hombre es un esclavo de sus propios instintos, de su sexualidad, de su corporeidad. Eso es lo que se nos quiere constantemente señalar a partir de toda esta propaganda nefasta que se hace. Y banalizando la religión se hace exactamente igual. Se quiere mostrar que no existe una dimensión superior y trascendente, que existe simplemente lo puramente mundano, lo puramente banal, lo puramente material. Ahora, fíjense ustedes, volviendo al tema de, de la película, que inmediatamente han empezado en Francia, empezaron a publicar las caricaturas de Mahoma, ¿no? Ahora, acá no es lo mismo, ¿eh? Yo quiero contar lo siguiente, porque, claro, se quiere confundir. Y acá no se protesta tanto porque se hace, digamos así, una viñeta en donde aparece la figura de Mahoma. Acá lo que se quiere denunciar es la perversión que se realiza de las figuras sagradas. Lo mismo cuando se muestra a Jesús como un ser como cualquier otro, con vicios, con defectos,
O sea, no existe la dimensión de lo sagrado. Esa es la finalidad de toda esta publicidad y propaganda. O sea, pervertir al pueblo. O sea, se quiere pervertir al pueblo para crear una humanidad masificada. ¿Eh? Y esto está en perfecta connivencia con lo que nosotros vemos diariamente. Nosotros vemos una humanidad que está totalmente volcada hacia la máquina, que está constantemente, fíjense cuando viajan ustedes en subte, están todas estas personas ahí constantemente con estos aparatitos, estos celulares que cada vez atrapan más a las personas. ¿Y esto qué significa? Pérdida de interioridad, pérdida de vida espiritual. O sea, el celular, que es el nuevo aparatejo del demonio, o sea, la nueva fuente de alienación de las personas, el celular cada vez se hace más invasivo de la personalidad. Noten ustedes, esto es fundamental. Antes el celular era un instrumento que uno utilizaba nada más que para llamar por teléfono, recibir una llamada. Ahora no, están constantemente con el celular mandándose mensajitos, recibiendo mails, o sea, cada vez invade más. El Internet se ha convertido ya en una fiebre, en una compulsión para las personas. Mucho peor que la televisión. Entonces, entre la televisión y el Internet, el hombre es convertido en un zombie. Lo único que puede salvar al hombre, a la humanidad, es la religión. Esa es la única, y esa es la razón por la cual se la ataca principalmente. Por eso tenemos que unirnos todos, cristianos, musulmanes, budistas, todos, en contra de este mismo enemigo que es el mundo moderno. Este programa de la agencia Kali Yuga podría calificarse como el programa del Frente Cristiano Islámico, y tendría que ser budista y tendría que ser de todas las religiones, porque nos tenemos que unir frente a esta verdadera saturación de satanismo. Esto es satanismo, hay que decirlo claramente. Y no sé si quieres agregar algo más con respecto a esto. Bueno, con respecto al tema de la tecnología, todos sabemos que se puede usar para bien o para mal, pero hay algo que es verdaderamente alarmante y es algo que hay mucha información sobre internet, en internet, alguna muy delirante y otra más seria, sobre el tema del control mental, cómo es utilizado la televisión, la computadora para controlar mentalmente. Algunos lo asocian con un megaproyecto que tiene Estados Unidos que es el HAARP para controlar el clima, una tecnología de punta, que yo he estudiado eso. Y yo me estoy poniendo a ver la gente que está gobernando el mundo, y es algo que me preocupa, es de la gente más esquizofrénica que hay, que necesita tener a todo el mundo controlado, programado. Quieren convertir al hombre en una máquina. Por eso hoy en día no hay pueblo, hay masa. Porque pueblo, hay masa. Todo parece que están programados por computadora. Ir, llegar a la casa, ver los noticieros que te dicen todo lo mismo, independientemente de quién los maneje. Los programas estos de chimentos, que es para estupidizar a la gente y que no se informe. Y después de vuelta ir a trabajar, todo mecánico. Y había un yankee justamente que hablaba, que no me acuerdo el nombre ahora, que decía, ¿saben por qué usted me está viendo en la televisión? ¿Por qué hay 62 millones de norteamericanos viéndome? Porque menos del 3% lee libros, menos del 15% lee diarios. Los diarios son manejados por la misma gente que maneja la televisión, pero menos del 15% de ustedes los lee. El resto, lo que nos daría un 82%, si la única verdad que tiene es la tele. Es una verdad casi sagrada. El mayor hipnotista de la historia de la humanidad es una caja negra que está en el cuarto de una casa. No es el encantador más grande que hay. ¿Quieren saber la verdad? Apáguenla, vayan con sus gurúes, sus sacerdotes, con Dios, mírense ustedes mismos por dentro, pero apaguen esta máquina. Claro, es interesante lo que acabas de señalar, porque esto tiene que ver también con un pequeño debate que nosotros, debate, digamos, una diferencia, porque no alcanzamos a debatir, con este señor Dugin y... Ah, perfecto. Después lo vamos a mencionar eso. Disculpen la interrupción. Este señor Dugin que estuvo en este congreso, estas jornadas ebolianas que se realizaron en Curitiba, y un poco la reflexión era con respecto
¿A qué es peor? ¿O qué era peor? ¿La sociedad norteamericana o la sociedad comunista? Me acuerdo que ese fue un poco el debate. Como el comunismo cayó, el comunismo se derrumbó, entonces en algún momento se dijo que en realidad no era el enemigo principal es Estados Unidos. Y yo creo que hay que hacer una división acá, en cuanto al daño que se produce. Yo que he tenido la suerte de viajar, yo puedo decir que en los países del este, ex países comunistas, existe un gran espíritu religioso que en cambio no se encuentra en Occidente. Rumania, Polonia, esos países tienen un gran fermento religioso, cristiano. Son los únicos países que yo he visto donde realmente existe un fermento religioso. Los demás no, las iglesias están vacías. Y en cambio, los países de Occidente, los que han sido colonizados por Norteamérica, porque Norteamérica, hay que aclarar, ha colonizado al mundo, ha colonizado Europa. El McDonald's, la Coca-Cola, o sea, todas estas emblemas de la sociedad norteamericana, el Internet, toda esta fiebre tecnológica, es producto de la sociedad norteamericana. Pero yo creo que hay una diferencia principal. La sociedad norteamericana ha idiotizado a la población, pero en la medida en que se ha dirigido a la masa, principalmente, ha dejado intactas las élites. Este programa nosotros lo podemos tener en una sociedad democrática y libre, no lo podríamos haber tenido nunca en una sociedad comunista. Esto es importante señalar aquí. Yo le decía casualmente a este señor Dugin que el comunismo lo que hacía era dejar intacto al pueblo, pero atacar a las élites. Y las élites son lo principal, porque si no hay élite, tarde o temprano, el pueblo, al no tener conducción, desaparece. O sea, la gran reserva que tiene la humanidad es la élite. O sea, son esos grupos que tienen, digamos así, la gran fortaleza y la gran libertad interior de no dejarse conmover por todas estas, digamos así, estos bombardeos de la tecnología de la sociedad masificada. Y fíjense que el Internet, que es un arma corrosiva de destrucción, de masificación, sin embargo puede ser utilizado por nosotros, por las élites. Esto es importante. Nosotros podemos hacer un uso de la tecnología y la tecnología no nos va a alienar nunca, porque nosotros somos seres libres. Entonces, en la medida en que la élite no sea vulnerada, hay esperanzas. Existen todavía esperanzas. Esa es nuestra gran función, constituir la élite, porque la élite es la única que ve con claridad y la que puede conducir a las masas y las puede modificar en algún momento. Desde ya que lo que nosotros decimos tiene un alcance limitado, pero no importa. Acá lo que hay que constituir es la élite. En una sociedad comunista eso no podría haber sucedido, porque fíjense ustedes, yo siempre recuerdo el caso famoso de este escritor Solzhenitsyn, que se pasó casi toda su vida en un gulag simplemente por haber dicho en una carta personal que haberlo llamado a Stalin papito, en una carta personal. Entonces se pasó encerrado en un gulag de por vida y se salvó de morir en Siberia simplemente porque clandestinamente su obra salió a la luz, se hizo famoso y entonces ya no lo podían eliminar tan fácilmente. Entonces, ese era lo malo de la sociedad totalitaria y comunista. Lo malo era esa. En esta sociedad, la masa es destruida mucho peor de lo que podría haber sucedido en una sociedad comunista. Pero la élite puede mantenerse. Entonces, nuestra función es esa, tratar de sostener y desarrollar a las élites. Bueno, nos quedaría, después yo quiero continuar a este tema cuando intervenga nuestro amigo Madí, que ha venido nuevamente, que siempre lo dejamos para la segunda parte del programa, porque para nosotros él tiene, digamos así, una función de privilegio con respecto a los demás. O sea, él es una persona que ha combatido, ¿eh? Él ha tenido una ventaja que a nosotros nos falta, lamentablemente. Yo lo envidio muchísimo, porque él ha podido combatir, ha podido ir a un frente de combate. Yo no he podido nunca ir al frente de combate, o sea, las circunstancias no me...
Claro, no quiere decir que yo no haya combatido, yo sigo combatiendo diariamente, ¿no? Eso es bien sabido. Pero es interesante escuchar la opinión de un guerrero. Pero yo quiero ya digamos así, la última primera media hora del programa, quiero hacer un breve repaso de los principales frentes de combate a nivel internacional, porque esto se asocia también con el tema de los repudios hacia la película profanadora, porque han tenido un efecto multiplicador en los frentes de combate. O sea, en Afganistán ha habido toda una grande serie de manifestaciones entre la población, se han incrementado las deserciones de soldados del lado talibán y, y podemos decir que esta semana han sucedido hechos fundamentales que no aparecen de ninguna manera en los medios de difusión. ¿Saben acaso ustedes que hubo un ataque talibán en la base norteamericana de Bagram y fueron destruidos 6 aviones Sea Harrier que estaban en esa base? O sea, esto es un hecho novedoso, muy importante. Y podemos mencionar varios acontecimientos similares que han acontecido en los frentes de combate. Tú estás mirando acá la agencia Caliyuga, pero esta semana no hemos sacado los partes de guerra, simplemente por el hecho de que vamos a sacar uno que abarque la totalidad de la semana. Nos hemos dedicado más a la parte, digamos así, difusiva de este programa y se ha publicado un reporte del amigo Preciosi del Perú, justamente sobre este tema de los embates del Islam. Y después tenemos que mencionar la situación en Siria, que cada día que pasa es más evidente de que las cosas están planteadas de una manera muy diferente de lo que dicen los medios de difusión. O sea, la propaganda rusa y norteamericana, que están unidas en un mismo fin, nos intentan mostrar, o por un medio o por otro, que el régimen sirio es sostenido por Rusia y los rebeldes son sostenidos por el Occidente. Y eso es falso rotundamente, porque bastó que el jefe de Al-Qaeda al-Zawahiri emitiera un comunicado diciendo que la organización brindaba un respaldo pleno y absoluto al bando rebelde para que de manera inmediata el gobierno francés dijera: nosotros no vamos a mandar ni siquiera un arma a los rebeldes sirios. Y Siria en estos momentos la única ayuda militar la está recibiendo por el lado de Turquía, pero no hay ninguna ayuda de gobiernos occidentales, ni de Estados Unidos, ni de Inglaterra, ni de Francia, por el miedo que les produce la circunstancia de que pueda sobrevenir un hecho parecido al de Libia. Porque nosotros hemos comentado que en razón del grave error cometido por el Occidente en Libia, hoy están pagando las consecuencias de que se ha constituido un emirato en el norte de Malí que equivale a la totalidad en extensión a la totalidad de Francia, y el reciente hecho de la muerte del embajador norteamericano en Benghazi, junto con otros 3 miembros de la sede diplomática. Se ha sabido, y esto ha sido una novedad esta semana, que eso no fue el producto simplemente de la manifestación del pueblo libio por la película obscena y blasfema, sino que ha sido el producto principalmente de una acción organizada por grupos fundamentalistas que quisieron rememorar el 11 de septiembre, porque eso sucedió, qué casualidad, justo un 11 de septiembre, y al mismo tiempo reivindicar la muerte del jefe de esa organización. Así que ese ha sido el hecho significativo.
O sea, toda la semana hemos presenciado acontecimientos bélicos que han sido incrementados notoriamente por estas manifestaciones en contra de la película. Pero acá, yo, antes de pasar al amigo Madí, quiero referirme a un comunicado que, a ver, léalo usted. Bueno, más que nada para la gente de acá de Buenos Aires, mañana a las 12 horas en el obelisco, un símbolo que no me gusta mucho, pero bueno, es un lugar que todo el mundo conoce y muy transitado. En 9 de julio y Corrientes nos vamos a juntar para repudiar la película Blasfema aquí en la Argentina que han hecho esos energúmenos desde Estados Unidos. Así que mañana a las 12 en el obelisco, 9 de julio y Avenida Corrientes. Bueno, ahora le vamos a dedicar la última parte del programa para escuchar unas reflexiones del comandante Madí. ¿Cómo quiere que lo llamemos? ¿Ex comandante o comandante todavía? Madí. Madí, simplemente. O sea, aquí no quiere que recordemos. No. Con respecto al rango militar, ¿verdad? Eso es suficientemente sólido como para darle un trato más ameno. Digamos el nombre personal, Magdi. Comandante parece muy pomposo, ¿verdad? Además, eso corresponde a un periodo anterior y en este momento, digamos así, las lesiones que sufrí en combate me obligaron a dejar la guerra. Bueno, retirado en todo caso. Sí. Retirado. Como Millán de Astray. Porque si hay algo que comparto de lo suyo es que lamentamos que no esté Franco. Ciertamente. Franco es un hombre que respetó siempre la religión musulmana. A su cargo del Estado español reconstruyó la mezquita de Tetuán, quemada por los republicanos, y las de Ceuta y Melilla. Fíjese qué gran amigo tuvimos. Hoy no parece que tuviéramos ninguno. Todos los individuos, tal cual como usted dice, colonizados, convertidos, ya ni siquiera en europeos, en norteamericanos, no tienen noción de lo que es sagrado, de lo que es santo, de lo que debe ser respetado, en lo propio y en lo extraño. Existe por ahí un libro vergonzoso que habla de las 20 conspiraciones de la historia. Y claro, uno tiende a suponer que la primera conspiración somos nosotros los musulmanes. Fíjese que no. La primera conspiración es la invención de la persona de Jesús. La segunda conspiración naturalmente es el Islam. La tercera conspiración son los protocolos de los 7 sabios de Sion. Después hay por ahí una crítica al presidente Bush que tiene bolsillo de payaso para recibir el ataque y para que no parezca demasiado sesgado. Pero es obvio que en Occidente se considera como más peligroso profeta Jesús. Constantemente le andan buscando esposa, como si Jesús tuviera las mismas necesidades que tenemos nosotros. Presumir que tuvo una esposa espiritual, María Magdalena, se ha dado a tono a decir, ¿verdad? Pero una cosa es una esposa espiritual, una novia, y otra cosa muy distinta es lo que ellos andan diciendo. ¿Me permite una pequeña acotación? Fíjese usted qué cosa curiosa, que justo en el mismo momento en el cual se está haciendo todas estas protestas, estos ataques a la religión islámica, aparece una investigadora norteamericana diciendo que descubrió un pergamino donde se demostraría que Jesús estaba casado. Claro, porque el pergamino está en copto, una lengua que habla muy poca gente, ¿no es cierto? Porque es el copto antiguo, en que están escritos los textos de los gnósticos. De el hecho que haya una mención a un matrimonio espiritual no significa que Jesús deba ser reducido a nuestros propios niveles, que Jesús tenga nuestras propias necesidades. Significa que hay que valorar altamente al profeta Jesús y tenerle el respeto que él merece. Ahora,
ciertamente, el enemigo principal en Occidente sigue siendo el cristianismo, porque no se ha desarraigado todavía, ¿no?, en todas las conciencias. El Islam es un enemigo, pero a los ojos occidentales es un enemigo externo, al cual siempre se trata diversamente. La vieja conciencia cristiana es ese enemigo interno. Precisamente, digamos así, los horizontes de sacralidad, las creencias populares, son de todas formas denigradas porque se trata de hacernos creer que Jesús tiene las mismas necesidades que nosotros, que tiene las mismas carencias, y Jesús no tiene ninguna carencia, ¿no es cierto? Es uno de los seres más perfectos que ha existido. Ciertamente, tampoco se valora y se acude a la idea de que es una manifestación de libre expresión, y no, es una infame grosería, es una absoluta grosería. Las viñetas de Francia y la película de Estados Unidos. Ambos no saben cómo detener la crisis que ellos mismos han provocado. Es extremadamente torpe provocar a gente que es distinta, porque no pueden ignorar los gobiernos de ambos países, ¿verdad? Que muy sencillamente los Estados Unidos, mediante la ley patriota, se prohíbe el Corán. ¿Dónde está la libertad de expresión que hay que cuidar en el caso de este enorme error político, salvo que la élite crea que es un éxito político? Que es notable que las multitudes en el mundo islámico se manifiesten de la forma que lo están haciendo. El gobierno de Estados Unidos parece tener grandes temores. Los gobiernos europeos, en su increíble irascibilidad, y sobre todo los gobiernos de Francia, tienen una verdadera obsesión con las religiones desde siempre. Desde que inventaron la religión de la patria para tratar de sustituir a la religión cristiana. Desde que han buscado uno y mil caminos para derrumbar a la religión cristiana primero y a las otras después. Es el único país que conozco donde se enloquecen porque un grupo de intelectuales se convierte al Islam. Hay que tener presente, Jacques Cousteau, famoso submarinista, héroe de guerra, Legión de Honor, y Caballero de la Cruz de Lorena, aquella que daba de Gaulle, ¿no? Porque todos sabemos que hay mucha gente con Legión de Honor que estuvo colaborando con los nazis hasta el último momento. Por eso mismo, General de Gaulle, notable patriota francés, creó la Cruz de Lorena, las condecoraciones que daba él, porque los miembros de la resistencia eran 6.000 individuos, no eran millones. Al terminar la guerra parece que eran millones. De hecho, el propio presidente Mitterrand, que estuvo en la milicia de Vichy, crea un partido que se llama Unión Democrática y Socialista de la Resistencia, lugar donde no estuvo nunca. Cuando Jacques Cousteau, hombre de la resistencia, héroe connotado de Francia, científico de primer nivel, abraza la fe musulmana, es una crisis. El bailarín y director del ballet de Francia, Maurice Béjart, abraza la fe musulmana y tiene que ir a fundar un ballet en Suiza, en la ciudad de Ginebra. El pensador marxista, Roger Garaudi, abraza el Islam en su formulación shia, y es una catástrofe. El abogado Vergés, el mayor abogado de Francia, de ascendencia vietnamita, hijo de francés y vietnamita, conoce una mujer musulmana argelina con la que se casa, se convierte él mismo al Islam. Todos los que abrazan el Islam en Francia son sentidos como traidores, vendidos, alguien que ha abandonado esa cultura, ¿no? Y es verdad. Ya que usted menciona este hecho, qué interesante. Fíjese usted que justamente hoy, en el mismo momento que se están produciendo en todo el mundo estas manifestaciones, que Francia ha cerrado sus embajadas en razón de de la publicación de las viñetas de Mahoma, justo en ese mismo momento este personaje nefasto, hay que decirlo así claramente, porque ha traicionado el legado de su padre, que es esta señora, Marine Le Pen, y solicita que se prohíba el uso del velo islámico, ¿no? En Francia, y también del kipá judío para crearse así
para tratar de confundir un poco, ¿no? Ella que por otro lado no niega el holocausto, que ha dicho que existió el holocausto, y realiza estas declaraciones en un lugar en donde se está inaugurando un monumento al holocausto, en un memorial. Qué curioso que es todo esto, ¿no? Es que, por un lado, estas manifestaciones, por otro lado, ciertos grupos que quieren atizar el conflicto entre el Occidente y el Islam, considerando como que el Islam es el principal enemigo que tiene el Occidente. El principal enemigo que tenemos cristianos y musulmanes es Norteamérica, es la civilización norteamericana. Eso es cierto, mi hermano. Pero para justamente esa sociedad materialista, el mayor enemigo que existe es el Islam, ciertamente. Porque en el mundo islámico no ha podido cuajar jamás la modernidad. Por más que haya habido gobernantes que al servicio de la modernidad, cantidades, pero nunca pudo hacer pie. En aquellos lugares donde no pueden imponer sus tramas culturales, por ejemplo la India, ¿verdad? Económicamente la India es igual que Estados Unidos, pero culturalmente no es igual que Estados Unidos. En honor de verdad, no se puede vender salchichas, no se puede vender carne de vaca, porque los hindúes no lo compran. Y muchos son absolutamente modernos. Sin embargo, el peso de las estructuras religiosas en la población son muy grandes. En Occidente existen enormes prejuicios contra las religiones. Hace unos años, un grupo de europeos viajó a la India, de militantes de izquierda en general. Todos hallaron la presencia de las castas. Debe haber sido en el Parlamento, porque hay 80 parias. Ministros parias. Es decir, los europeos tienen costumbre a actuar con sus ideas preconcebidas. Cuando van a un lugar no van a ver ese lugar. Van a ver lo que ellos dijeron que es ese lugar. Este es el problema. Marine Le Pen no sabe para dónde agarrar el olor de verdad. La prohibición del kepa y del velo es un disparate, porque son derechos inherentes a las convicciones religiosas de los musulmanes como de los judíos. Guy Sorman, autor liberal, que es por demás interesante en algunos aspectos, dice: ¿por qué molesta el velo si no molesta el kepa, siendo que él es judío? Porque los judíos están más europeizados. De todas maneras, se escucha por ahí decir que el problema son los judíos religiosos. Y la verdad es que los judíos religiosos no son el problema. Los judíos religiosos, los judíos observantes de la Torá, son gente magnífica y honorable. Son nosotros los que causan los problemas, los sionistas. Y Le Pen no sabe muy bien qué hacer. Primero con los musulmanes que hay en Francia, que muchos son de origen francés. Uno de los problemas más graves es que muchos de los musulmanes no son inmigrantes. Las conversiones habidas en Francia son las mayores de europeos que existen. Así es que la mitad de los musulmanes son europeos, son gente francesa, en algunos casos con muchos años de antigüedad de las familias. Por ejemplo, aunque parezca mentira, la conversión al Islam de Bobby Fischer o de Anthony Quinn no molestó tanto a Estados Unidos hasta el momento que Bobby Fischer decidió apoyar el ataque en Nueva York. Vivía en Malasia tranquilamente, o no muy tranquilamente, porque había sido expulsado de los Estados Unidos a raíz de no presentarse a jugar el campeonato mundial, y eso le valió un maltrato en una cárcel del sur de Estados Unidos. Viajó al mundo islámico, vivió en Malasia muchos años, abrazó el Islam, luego se solidarizó con Ibn Ladin, ¿no? Y eso le valió una petición de que ser entregado a Estados Unidos para ser juzgado, que el gobierno de Malasia, de Mahathir Muhammad, no permitió. Así que murió como musulmán en Malasia, sin que fuera nunca perturbado, porque Malasia no lo entregó.
Los norteamericanos, en ese sentido, tienen menos preocupación que los franceses. Los franceses tienen un racismo de base cultural. Cualquiera que rompe con su cultura, aunque los individuos no estén rompiendo con su cultura porque no dejan de ser franceses, obviamente, ¿verdad? Béjart era bueno cuando, siendo ciudadano belga, pasó a ser director del ballet de Francia o de París. Y dejó de ser bueno al momento de abrazar el Islam. Eso es incomprensible si no hay un pensamiento racista y fanático. En Francia. En Francia no es casual lo de las viñetas. El que se agregaran al ataque norteamericano, cuando ellos son, según dicen, profundamente hostiles a los Estados Unidos. Si uno encuentra que los franceses aseguran ser los individuos que odian a Estados Unidos más grandes del universo, la verdad es que en este caso comparten plenamente los mismos prejuicios. Es un enorme error disputar contra miles de millones de personas. No es inteligente provocar a los musulmanes. Aun cuando se piense de que eso puede devenir una guerra, va a ser difícil que sociedades envejecidas y sin valores como esas puedan hacer la guerra mucho tiempo. Las sociedades europeas no están en capacidad. Su presencia en las naciones donde seguramente decían combatir, como en Afganistán, en honor de verdad a los que combatían eran los norteamericanos y los ingleses. Fuera de ellos nadie más. Los demás están todos para figurar. Afganistán es el lugar imposible. Es mucho más difícil todavía que Vietnam, por las características que tiene. La población dispersa, la posibilidad que siempre haya enemigos en algún lado. Los norteamericanos terminaron aterrorizados, porque tienen que enfrentarse con un enemigo que no teme morir. Nosotros dijimos la semana anterior, los norteamericanos no van a morir, van a conquistar. Los luchadores de la libertad de Afganistán, los talibanes, las cortes coránicas, el grupo de Azawad, esa gente está dispuesta a morir. Los norteamericanos no, están dispuestos a robar la heroína, el petróleo, lo que sea. Por eso tienen el problema. Quien esté dispuesto a morir no tiene problema. Y además, los franceses se equivocan en la idea de que no pueden aceptar al Islam. Nadie puede detener el triunfo del Islam. No bajo estas formas. La única manera en que Europa puede reformarse es recuperando, o abraza el Islam o recupera su visión cristiana. Como no tienen fe en nada, y el Islam se convierte en un norte para mucha gente, como fue la Iglesia Católica para Chesterton, afortunadamente, cuando abandonó el anglicanismo porque no le sabían decir si ser caníbal era bueno o malo. Los católicos sí supieron decirlo. Por eso mucha gente abrazó el catolicismo en Inglaterra, porque el catolicismo tenía una serie de normativas que desgraciadamente fueron obliteradas, porque el cristianismo no es el enemigo del Islam, ese es el materialismo. Exacto, es el enemigo de todas las religiones, el materialismo, la modernidad, el mundo moderno. Ahora, usted ha dicho algo interesante, ¿no? Bueno, un poco varios comentaristas a veces han tratado de dar una respuesta a esta temática, ¿no? La modernidad, cuyo motor principal son los Estados Unidos, indudablemente, cuando se habla de civilización norteamericana se está hablando de la civilización moderna arquetípica que ha colonizado el mundo. Y bueno, como usted decía, ha logrado vencer al cristianismo, porque evidentemente Europa ya ha dejado de ser cristiana, y como nosotros decíamos hace un instante, se puede profanar, se pueden burlar de los valores cristianos, y lo único que hacen la comunidad cristiana, el Papa, lo que sea, son acciones legales que sabemos que están destinadas al fracaso más absoluto, porque no existe un poder judicial independiente en ningún país occidental, la justicia es inexistente, es nula totalmente, está siempre al servicio de los poderes fácticos, y todo lo contrario, o sea, hacer denuncias judiciales lo único que sirve para hacerle publicidad a la película, en este caso, esta película que mencionábamos de esta monja que se masturbaba con un crucifijo, bueno, mucha gente va a ir a verlo por curiosidad, para ver cómo es, a ver cómo es el arte por el cual se expresan
El arte se ha convertido en una entidad independiente de todo tipo de valor. Antes el arte, clásicamente, era el instrumento para vincularse con lo sagrado. Los griegos tenían el arte en función de eso, para educar, para transformar al hombre. Ahora el arte es para pervertir, para generar seres humanos, máquinas, marionetas. Es un instrumento utilizado para socavar justamente la función espiritual del hombre. La vez pasada hablábamos de este plástico, porque ahora lo llaman plástico, Ferrari, que es un escultor mediocre, pero que se hace famoso no por la capacidad creativa que tiene, sino por el hecho de ser una persona irreverente. Porque hoy en día ser irreverente, ser, digamos así, grosero, audaz, eso da rédito. Lo mismo que para ser locutor en la televisión hay que ser una persona desinhibida, homosexual, decir palabrotas. Entonces ahí sí tiene mucho éxito, mucho rating. En todo caso es otra inhibición. Exacto. No es una desinhibición. No, a mi parecer es otra inhibición. Es el afán por figurar. El hombre moderno ha suplantado la verdad por la figuración. Lo que quiere es figurar, que se hable de él, resaltarse a sí mismo. O sea, como está vacío interiormente, necesita de los aplausos del público, llamar la atención, tener rating, es la palabra que hoy en día se utiliza. Pero yo lo que le quería preguntar, estimado amigo, es lo siguiente. Usted ha dicho bien que el Islam no acepta todo esto, ¿no? Ahora, fíjese que ha sucedido, que la civilización cristiana sucumbió, por lo que decíamos recién, el budismo ha sucumbido, porque fíjese en China, Japón, se han convertido en sociedades yanquizadas hasta las últimas consecuencias. El Japón supera a Norteamérica desde el punto de vista del amor por el trabajo, por la tecnología, por vivir en función de la producción. China lo mismo, hoy en día tiene su bolsa de comercio y todavía con un gobierno comunista, en fin. Y sin embargo la única civilización que ha dado, digamos así, una reacción, no en todos los niveles, sino en vastos niveles, que no acepta la modernidad, que reacciona cuando se profanan sus cosas sagradas, que no va a los tribunales simplemente, sino que quema directamente cines, asalta embajadas, o sea, no acepta que se profane, porque no tiene confianza en la justicia, porque la justicia es inexistente, porque en realidad, insisto, el ejemplo que yo daba anteriormente, no quiere que se condene a un violador, sino que lo que quiere es que no haya violaciones, que no haya violadores sueltos, que no haya delincuentes. La delincuencia tiene que ser prevenida, tiene que haber leyes que prohíban expresamente la profanación. Bueno, entonces, ¿cómo explica usted que esto suceda en el Islam y no suceda en otros lados? A ver si en pocas palabras puede decir. Porque en el Islam no se conciben las innovaciones. Nada puede ser distinto a como fue en el origen. La revelación del Corán señala, y de la Sunna del profeta y los hadices de los Sahaba, de los compañeros del profeta, allí está todo dicho, no hay nada que cambiar, no hay nada que ayornar. De hecho, las tentativas de ayornamiento fracasaron. La más fuerte de todas, la de Kemal Pasha, en Turquía se terminó también, ¿no? Ahora hay un partido islámico y los nacionalismos laicos, que son una imitación del nacionalismo occidental, fracasaron igualmente, porque ni siquiera llegaron a ser lo mismo que en Occidente. 22 países árabes en lugar de uno. Naturalmente. Y 58 países islámicos en vez de uno. Mucho más trágico. Ahora, como la fe islámica no permite ninguna innovación, no puede haber ningún tipo de ayornamiento, no puede haber ningún tipo de concesión. Nunca puede haber ningún tipo de concesión. La manifestación popular, la movilización popular es debido a que no se confía, por otra parte, en algunos gobiernos hipócritas que tiene el Islam, porque naturalmente los musulmanes no somos perfectos, somos tan imperfectos como los otros. Ocurre que el musulmán ha, digamos así, incorporado concepciones fundamentales desde el principio, como esta. No se puede decir hoy distinto que ayer. De esa misma forma, no se puede cambiar, no hay ayornamiento que valga. No es posible que uno sea simpático cuando los demás no lo son. No se puede ser ameno si los demás son groseros. Eso es de una infinita torpeza. En última instancia,
Lo que le hizo falta al cristianismo fue los mártires que lo llevaron a triunfar. Aquellos mártires que Tertuliano decía que hacían nuevos cristianos. Y aquí le rindo homenaje a los cristianos que destruyeron el Imperio Romano. Bueno, ha sido muy esclarecedor lo que ha dicho el amigo Madí, y nosotros los católicos tenemos que aprender a no ayornarnos tanto, porque justamente el Concilio Vaticano II ha tratado de ser un ayornamiento y así nos ha ido, porque gracias a que la Iglesia se ha abierto al mundo moderno, hoy ya no hay más cristianismo en Europa. Están pasando estas cosas lamentables que nosotros vemos y decíamos en el programa anterior. Qué lamentable que el Papa cristiano, que fue justo al Líbano en el momento en el cual se estaban produciendo todas estas manifestaciones, haya condenado la violencia de los fundamentalistas y no haya condenado las profanaciones que han sido la causa principal de una reacción noble y justa efectuada por el pueblo islámico. Bueno, hemos llegado al final del programa, nos hemos pasado unos minutos, pero queremos advertir que por prácticamente un mes, vamos a decir ya exactamente cuándo vamos a tener el próximo programa, que va a ser en octubre, el 26 de octubre vamos a tener el próximo programa, o sea que prácticamente un mes largo vamos a hacer de receso, pero va a ser importante no solo la labor reflexiva que desarrollaremos todos en ese periodo, sino que el que les habla viajará a Europa y tendrá en vivo y en directo una visión de la tremenda crisis y decadencia que está viviendo hoy el mundo europeo en su crisis terminal, tal como nosotros decíamos, y yo les prometo el día 26 de octubre, que es el próximo programa, darles un informe muy detallado, en vivo, de lo que se está viviendo actualmente en Europa. No visitaré todos los países, pero visitaré lugares en los cuales realmente se está viviendo una profunda crisis. Bueno, me despido hasta el 26 de octubre y aquí le dejo para que se despida. Bueno, me despido yo, Matías Benítez, hasta también el 26 de octubre y bueno, esperamos a todos en el Obelisco, en Avenida 9 de Julio y Corrientes, mañana a las 12. Me despido también de todos y que Alá los proteja y los colme de bendiciones.